Vamos a partir de este momento a desarrollar una serie de preguntas relacionadas con el área de estudios sociales correspondientes a las pruebas académicas, el reclutamiento, el proceso de reclutamiento en 2021-2022. Entonces, fijémonos en cada pregunta para optar a la respuesta correcta o para sustentar la respuesta correcta. Vamos a revisar donde sea necesario un poco de teoría sobre la temática a la que se esté refiriendo esta pregunta, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera pregunta nos dice, en la Edad Media, la autoridad eclesiástica era la encargada de decidir cuáles ideas se podían difundir y cuáles no. En este caso es necesario, fíjense, la temática principal a la que se está refiriendo esta pregunta tiene que ver con la Edad Media y con la estructura social, ¿sí? La estructura, cómo estaba organizada jerárquicamente, por supuesto, la estructura social. Y en esa jerarquía en la que la podemos exponer, por ejemplo, en una pirámide, entonces, ¿quién está a la cabeza o quién representa realmente la cima de esa pirámide? ¿Verdad que sí? Sabemos que la Edad Media fue o se conoce que la primera forma de Estado aparece realmente muchísimo antes, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando nos referimos a la estructura social, hablamos del Estado, entonces nos ubicamos en un primer momento en Mesopotamia. Luego allí se consolidan lo que son en la polis griega. A partir de allí, en la polis griega se consolidan lo que son los pequeños estados que se les denominaba la polis y así sucesivamente, entonces se va dando entrada o se va dando empuje a lo que llegan a ser los grandes imperios, ¿sí? En la Edad Media en específico, entonces se desarrollan lo que denominamos las formas modernas del Estado. Y a esos estados son los que se les denominan los estados feudales, estamentales y absolutos, ¿sí? Y de allí es donde viene el término del absolutismo. Entonces, en el modelo, ese modelo feudal, la voluntad del rey era la expresión de la voluntad de Dios. Es decir, el rey era el representante de Dios en la tierra y por tanto su actuación estaba controlada completamente por la iglesia. Sí, la iglesia era quien realmente dirigía todo lo que podía o no hacer el rey como máxima o como representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, el rey era la máxima y única autoridad, apoyado por supuesto por la clase poderosa que viene siendo la aristocracia o la nobleza, que era la dueña de tierras y por supuesto eran también muy leales al rey. Bajo esta clase, entonces, estaba la que habitaba y trabajaba sus tierras, llamados los vasallos o los siervos, ¿sí? Carentes, por supuesto, de reconocimientos y de derechos, ¿no? Y divorciados por completo de las funciones del gobierno. Entonces, en esta pregunta podemos decir completamente que sí, la autoridad eclesiástica era quien decidía qué ideas se debían difundir o cuáles no, por supuesto, por el absolutismo que tenían en todos los aspectos, en control de todos los aspectos de la sociedad. Por tanto, esta pregunta es verdadera, ¿sí? En la siguiente pregunta nos preguntan nos refiere a las cruzadas. Entonces nos dice que las cruzadas fueron campañas militares cuyo objetivo fue la reconquista de la Tierra Santa para el cristianismo. En este caso también es importante destacar que se da en el ámbito, en el contexto de la Edad Media, ¿sí? Entonces, durante esta época, los judíos debían convertirse al cristianismo. No se construyeron nuevas sinagogas hasta los siglos XV, hasta el siglo V y VI, ¿verdad? Con la expansión árabe y en el siglo VII, Palestina quedó bajo el dominio musulmán, pero a pesar de ser considerados infieles y ciudadanos de segunda, los pocos judíos que quedaron en Palestina no sufrieron persecución y gozaron de libertad para prosperar en los negocios, lo mismo que en Europa. Para el siglo XI en Europa empezaron las persecuciones contra los judíos. Los cristianos tenían resentimiento por la muerte, siempre se ha acusado a los judíos por la muerte de Jesús, ¿verdad que sí? Que se intensificaron entonces con las cruzadas y las expulsiones de Francia y Austria.
Con la conquista otomana a Bizancio, entonces en 1453 Palestina quedó bajo el dominio turco, donde los judíos de Europa encontraron refugio y prosperidad, en especial después de ser expulsados de los reinos cristianos de la península ibérica. ¿Sí? A partir del siglo, entonces del siglo XVII, cobra auge, entonces el antisemitismo o judeofobia, ¿sí? Pero todo esto desde el inicio de lo que fue la Edad Media, ¿sí? Recordemos que en este caso, en ese momento, para ese contexto, la iglesia, ya lo hemos dicho, tiene un papel fundamental en todo lo que es la difusión cultural y a nivel, por supuesto, lo cultural incluye lo religioso, las creencias. Entonces, en este caso, la iglesia tuvo un rol fundamental en la producción y difusión de ideas a través de los monasterios y las bibliotecas. En el medioevo, los monjes se dedicaron a copiar, traducir y transcribir textos de la antigüedad greco-romana. Las bibliotecas fueron centros de conservación de todo ese bagaje cultural y difusión de las obras de los cristianos. Fue la autoridad eclesiástica la encargada de decidir cuáles ideas se podían difundir. Esto está muy relacionado con lo que ya habíamos visto en la primera pregunta. Y por otra parte, las cruzadas o campañas militares cuyo motivo inicial fue la reconquista de la Tierra Santa para el cristianismo, sirvieron al propósito de expansión de la cultura europea. Fíjense que acá estas son referencias bibliográficas que tenemos, que son producciones generadas por los ministerios de educación, entonces nos confirma realmente esta interrogante. Entonces, ciertamente, uno de los objetivos o el principal objetivo de las cruzadas entonces fue la conquista o la reconquista de la Tierra Santa para el cristianismo. Verdadera esta pregunta, ¿sí? En la siguiente nos dice, el socialismo surge como consecuencia de la opresión de los empresarios a la clase obrera. Entonces, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una tendencia política, ¿sí? Que se genera precisamente a partir de la ideología de la distribución equitativa, ¿sí? De los bienes y riquezas, ¿sí? Y sobre todo por parte de la clase obrera. Se ha generado esa ideología a partir de la fuerza de trabajo que se invierte en la producción de bienes y que quienes obtienen las ganancias, por supuesto, son los dueños de los medios de producción, por ejemplo, los dueños de la fábrica. Entonces, el socialismo busca luchar contra ese sistema de explotación el cual se ha ido encrudeciendo a partir de las políticas, sobre todo del libre mercado. Entonces, el socialismo viene a oponerse desde el punto de vista económico a lo que es el capitalismo, ¿sí? Entonces, ciertamente surge para luchar contra o como consecuencia de esa opresión a la cual son sometidos los trabajadores en búsqueda cada vez de más ganancia a menor precio, ¿sí? Entonces se pagan menos trabajadores, ¿para qué? Para que pueda generarme más ganancia. Y al haber menos trabajadores en una fábrica, entonces a los trabajadores que están se les explota y se les somete a condiciones de trabajo más fuertes. ¿Para qué? Para que puedan generar el mismo o mayor producción. Por eso es verdadera esta pregunta. En la siguiente nos dice, el sistema de numeración vigesimal creado por los mayas, su principal logro fue el desarrollo del número 1. En el sistema de numeración vigesimal creada por los mayas, ¿será que el principal logro fue el desarrollo del número 1? En este caso nosotros tenemos, fíjense, los mayas ciertamente desarrollaron un sistema de numeración vigesimal parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas, ¿verdad? Pero el principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del cero. Si nos fijamos, acá nos dice desarrollo del número 1. Por tanto, ya sabemos ya vamos viendo la respuesta, ¿verdad? Entonces, para los mayas, el cero surgió como una necesidad, dado que el sistema numérico era posicional, ¿sí? Es decir, cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en que se encontraba dentro de la cifra, como lo vemos acá en esta plantilla. Entonces,
El 0 era representado por un caracol. Como el valor de cada cifra es relativo al lugar que ocupa, se hacía imprescindible un signo para indicar la ausencia de unidades. ¿Verdad que sí? Pero a pesar de haber empleado el 0, parece que a los mayas no les interesaba el concepto de la cantidad nula. El sistema de numeración se desarrolló sobre todo para calcular fechas y elaborar calendarios. Entonces, en esta pregunta la respuesta es falsa. ¿Por qué falsa? Porque nos dice que el principal logro fue el desarrollo del número 1 y no fue del número 1, sino del número 0, ¿sí? En la siguiente pregunta nos dice, el quipu es el sistema de numeración posicional de los incas para representar números y cantidades. Aquí también es bien interesante, si nos damos cuenta, esta imagen que tenemos acá representa a un quipu, ¿sí? Entonces, ¿qué era el quipu? En las matemáticas incas, ellos tuvieron una mayor aplicación en el desarrollo económico. Desarrollaron una aritmética sencilla con fines contables basadas en el sistema decimal. Emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. A diferencia de los mayas, los incas no utilizaron el 0. Los incas crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar cantidades. Un conjunto de cuerdas con nudos llamados quipu, que sale del quichua. Cada quipu puede tener de 2 a 3,000 cordeles, ¿sí? Es decir, cuerdas, ¿verdad que sí? Tomadas desde una cuerda principal, entonces de allí se derivan una serie de cuerdas y cada una de ellas va representando y cada nudo que se le hace, dependiendo del tipo de nudo, también representa algo. La cuerda, el color de la cuerda indicaba lo que representa el número representado en dicha cuerda. El blanco para la plata, el amarillo para el oro, el rojo para los soldados, por ejemplo. Entonces, esta respuesta es verdadera, ¿sí? El quipu es este sistema de numeración posicional de los incas para representar números y cantidades. En la siguiente pregunta me dice, huacas eran lugares ceremoniales de los incas. Bueno, ¿qué son los huacas? Ciertamente, fíjense, nos dice la bibliografía que se corresponde a lugares ceremoniales en los que se rendía culto a la divinidad y se conservaban las momias de los gobernantes. Solían consistir en un conjunto de varios edificios con pirámides principales construidas de adobe. Una de las técnicas de construcción empleadas por los incas fue el almohadillado, ¿sí? Que consiste en darle forma y volumen a la piedra con patrones de composición alegóricos al paisaje. Como no emplearon cimiento, los muros más anchos en la base, y era como se construían, y más angostos en la parte superior, lo que daba estabilidad a la construcción. Entonces, esta pregunta es verdadera. En la siguiente nos dice, el Inca se consideraba descendiente del dios Luna. Siempre hemos visto la representación del Inca, ¿verdad? Pero será descendiente, como descendiente del dios de la luna. Entonces nosotros tenemos que la máxima autoridad ejercida por el Inca, una especie que se consideraba una especie de emperador, ¿sí? Que dirigía a cada aspecto de la vida social. La máxima autoridad era el Inca, ¿sí? De la figura del Inca toma el nombre del imperio bajo el dominio Inca y también con ese vocablo se denominan las culturas andinas que se encontraban dentro de su jurisdicción. Además de tener características absolutas, el gobierno hereditario del Inca era teocrático, pues era considerado descendiente y representante del dios Sol y por tanto jefe del orden sacerdotal. Entonces, a partir de acá, nosotros sabemos que esa respuesta es falsa, ¿verdad? Porque era descendiente, se consideraba descendiente del dios Sol y no del dios Luna. Falsa. En la siguiente nos dice, los aztecas desarrollaron un sistema de fracción de unidades que les permitió calcular áreas de superficies en especies de territorios o de terrenos agrícolas e inmobiliarios. En este caso, la respuesta es verdadera porque ciertamente tenían
los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidades que les permitió calcular áreas de superficie, sobre todo en terrenos agrícolas e inmobiliarios. No usaban cifras decimales, sino un sistema similar al inglés, en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado, pero también se pueden convertir 12 pulgadas en un pie. Entonces, esta pregunta es verdadera. En la siguiente nos dice, el trigo fue el principal cultivo de la civilización azteca. ¿Sería el trigo? A ver, entonces acá nosotros, esta pregunta es falsa porque no era el trigo lo que el principal cultivo era el maíz, ¿verdad que sí? Entonces acá por eso es falsa. En la siguiente nos dice, en la civilización maya los prisioneros de guerra se denominaban yanaconas. Entonces, fíjense, donde se denominaban realmente yanaconas era en la civilización inca, no en los mayas. Dentro de la estructura social de los incas, los yanaconas eran prisioneros de guerra que podían ser utilizados como esclavos o destinados al sacrificio. Por tanto, acá como no están preguntando por la maya, entonces es falso. En la siguiente nos dice, las culturas precolombinas veían el tiempo como un devenir del pasado, presente y futuro, es decir, si lo analizaban o lo veían de forma lineal. Esta pregunta entonces también es falsa porque en las culturas precolombinas orientales y en la griega clásica el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, ¿sí? Entonces, por el hecho de ser culturas eminentemente agrícolas, los mayas, los incas y los aztecas no veían el tiempo como un devenir pasado, presente y futuro, sino como una sucesión de ciclos naturales, es decir, de las estaciones, la lluvia del año y de las sequías. Entonces se programaban en función de esas estaciones del año. Por tanto, esta pregunta es falsa. En la siguiente nos dice, las civilizaciones indígenas consideraban que las enfermedades estaban asociadas al ámbito religioso. Ciertamente, sí. Si bien cada civilización tuvo características propias, no es menos cierto que compartían rasgos comunes. Evidencia de ellos es los avances de las medicinas que tuvieron, ¿sí? En las civilizaciones indígenas las enfermedades eran asociadas estrictamente al ámbito religioso, ya que se consideraban como un castigo por faltas cometidas. De allí que la medicina fuese una actividad practicada por sacerdotes o chamanes, quienes ofrecían plegarias y sacrificios a los dioses para que estos devolvieran el don de la salud al enfermo. Entonces, esta pregunta es verdadera. En la siguiente nos dice, entonces, acá es verdadera. En la siguiente nos dice, el Tahuantinsuyo fue un extenso imperio de pueblos andinos unidos políticas y culturalmente. Esta pregunta es verdadera. Sí, el Tahuantinsuyo fue todo en la extensión territorial que lograron hacer o que terminaron abarcando los incas, entonces dividían todo eso en lo que denominaban el estado. Era el gran estado de los incas, ¿sí? Entonces, terminaron entonces, de alguna forma, fue un extenso imperio unificado política y culturalmente. Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos de astronomía, por supuesto que sí, ¿sí? Muestra de ello son los avances que a nivel del calendario y del tiempo tenían cada una de estas civilizaciones, tanto la maya, los incas y los aztecas, ¿sí? En los mayas, por ejemplo, la concepción cíclica del tiempo, el calendario determinado por la observación de los astros, y los dos calendarios que lograron desarrollar. Los incas igualmente, la concepción cíclica del tiempo, al igual que los aztecas, el calendario determinado también por la observación de los astros, el calendario solar, los cálculos solsticio, de solsticio y equinoccio, y el reloj solar, ¿sí? En los incas y en los mayas, la piedra del sol. Entonces, esta pregunta es verdadera. Las civilizaciones precolombinas poseían vastos conocimientos en astronomía. En la siguiente nos dice,
En las civilizaciones precolombinas la herramienta más usada era la madera. Esta pregunta es falsa porque la herramienta, las herramientas usadas realmente o el elemento usado para construir herramientas era la piedra. Entonces, por eso es falsa. En la siguiente nos dice, la minga es una tradición de culturas precolombinas sudamericanas que consiste en la colaboración de actividades que benefician a la comunidad. La minga nosotros lo escuchamos comúnmente, ¿verdad? Y ciertamente tiene que ver con actividades o con esa tradición de realizar actividades en beneficio de toda la comunidad. Esta pregunta es verdadera. El núcleo de la estructura social y territorial del imperio era el Ayllu. Fíjense, acá igual verdadera porque el núcleo de la estructura social y territorial del imperio era el Ayllu. ¿Qué era el Ayllu? El clan de familias, ¿sí? Emparentadas con el derecho común sobre el terreno otorgado por el Estado. Cada Ayllu aportaba 10 hombres para la mitad, un anciano lideraba la comunidad. Es parte de la organización que tenía o cómo estaba estructurada ese Ayllu. Y sí forma parte, es el núcleo de la estructura social de los incas, verdadera. En la siguiente pregunta nos dice, en el Tahuantinsuyo, las tierras se dividían en partes destinadas únicamente para el sol y para el Estado. Esta pregunta es falsa porque era para el sol, el Estado y el pueblo. Era la división que se hacía de las tierras, ¿sí? Entonces es falsa. En la siguiente nos dice, los chasquis eran mensajeros mayas que se trasladaban en un sistema de postas. Esta pregunta va a ser falsa porque no era para los mayas, era para los incas, ¿sí? Así era como se denominaban los mensajeros, ¿sí? Y se trasladaban en sistemas de postas. Entonces, por eso es falso porque no es los mayas. En la siguiente nos dice, la agricultura fue la base de la civilización inca. De todas nuestras civilizaciones, la agricultura fue la principal fuente de alimentación y de subsistencia, ¿sí? Verdadera. En la siguiente nos dice, en la cultura precolombina, el oro era de un intercambio comercial que tenía valor monetario. El oro en nuestras culturas en realidad tenía más valor a nivel espiritual, ¿sí? Que a nivel comercial. Nuestros indígenas, nuestros aborígenes, no, las sociedades precolombinas nunca le vieron el valor monetario que sí le vio, por supuesto, el colonizador, ¿verdad? Que sí, los españoles sí se lo vieron. Entonces acá por eso es falsa. La cerámica inca se caracterizó por la producción masiva y estandarizada de piezas gracias al uso de moldes. Esto es verdadera, ¿sí? Ciertamente los incas se caracterizaban por la producción masiva de cerámica, pero porque construían esos moldes, usaban esos moldes y a partir de allí podían hacer diversidad. En las minas los indígenas estaban obligados a trabajar en las minas. Estamos hablando acá del sistema de organización del trabajo, ¿sí? Sobre todo que viene de la colonia, pero que también luego es también tomado por los españoles y entonces y se le da de alguna manera continuidad. La siguiente pregunta nos dice, con la conquista española se introdujeron en América enfermedades como la viruela, el sarampión, la tuberculosis y el cólera. Esta pregunta es verdadera. Ciertamente, antes de la llegada de los españoles, si bien existían enfermedades en nuestros territorios, no eran de este tipo, ¿sí? La viruela, el sarampión, la tuberculosis y el cólera fueron enfermedades traídas por las personas que venían en las embarcaciones con los conquistadores. Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que acompañaban a los conquistadores eran personas, eran presos, eran personas
pues que no tenían en realidad una vida social muy sana. Entonces, y por ser los mismos presos y todos, entonces se contagiaban unos entre otros, además del tiempo que pasaban en las embarcaciones para llegar hasta acá, entonces se generaban contagios y todos esos contagios luego, bueno, cuando llegaron a nuestros territorios, fueron trasladados a nuestros aborígenes, ¿sí? Entonces, por eso es verdadera. La siguiente nos dice, la cristianización fue un mecanismo de dominación ideológica española. Fue cuando una forma de aculturizar al indígena y de someterlo, por supuesto, si fue a través de la cristianización. La cristianización es ese proceso de inculcar los ideales de la fe cristiana en este caso, a los indígenas. Entonces, fue un proceso que no, por supuesto, no fue para nada ameno, para nada agradable. Fue un proceso tortuoso y forzado además, porque nuestros indígenas tenían su propia forma de creencias, ¿sí? Sobre todo creían, bueno, en el dios sol. Entonces, cuando llega el indígena, el español, entonces trata de borrar toda esa memoria cultural de los indígenas para poder inculcar entonces la fe católica sobre todo, ¿sí? Entonces esta pregunta es verdadera. En la siguiente nos dice, la educación en la colonia estuvo dirigida para los españoles, criollos e indígenas. Esta pregunta es falsa porque en realidad no estuvo dirigida a los indígenas, ¿verdad que no? Para nada, los indígenas fueron excluidos, además no eran tratados como ciudadanos hasta muchísimo tiempo después de la independencia. Durante la conquista española en América se permitió la poligamia dentro de la estructura familiar. Fíjense que acá nos están haciendo referencia a un término bastante interesante como lo es la poligamia, ¿sí? Entonces, la poligamia la practicaban realmente nuestros indígenas. Era tenía que ver con la posibilidad o el hecho de que un indígena, por ejemplo, pudiera tener varias familias, ¿sí? Entonces, y por supuesto, hacerse cargo de todos, de esa familia, se hacía cargo de varias familias. Entonces, y a eso, bueno, el hecho de tener varias familias, a lo que se le denomina la poligamia. El español, al llegar a nuestras tierras, consideró que eso era que no era correcto, ¿sí? Y entonces, bueno, en ese momento eh, eliminan, ¿sí? O más bien sancionan cualquier acción que esté relacionada con ello. Entonces, acá nos están diciendo que si se permitió, la respuesta viene siendo entonces falsa. Al contrario, era un acto considerado inmoral, además por el español, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice, vamos a borrar acá. En la siguiente pregunta, entonces nos dice, la principal responsabilidad del encomendero era la evangelización de los indígenas. Acá, entonces, fíjense, nos está preguntando por el encomendero, ¿qué era el encomendero? Recordemos que una de las formas de dominación o de la organización del trabajo también, entonces, dentro de la colonia fue la encomienda, ¿verdad que sí? Y entonces la encomienda tiene que ver con o se define como el encargo o petición de una persona que hace una persona a otra para que realice determinadas tareas o que se encargue de algo a alguien. Durante la colonia, el encomendero era entonces, se le denominaba así, a la repartición de indígenas, ¿sí? Y tierras de la colonia americana a partir que se hace desde el descubrimiento, ¿sí? Con el fin de protegerlos, pero también de evangelizarlos. No de protegerlos como tal, ¿sí? Sino para que trabajen en un espacio de tierra. Entonces, se trabajaba en un espacio de tierra y
Y de esa manera supuestamente eran protegidos, pero además de eso el encomendero debía evangelizarlos, es decir, inculcar en ellos la fe católica. Entonces, eh, esa era la función, a pesar de que el encomendero tuvo al principio un cierto poder político, entonces también llegó a ejercer fuerza económica dentro de por la posesión de los esclavos, ¿sí? De los indígenas. Entonces acá es verdadero. Los afroecuatorianos descienden de los sobrevivientes de buques negreros encallados en la costa sur del Ecuador. Esta pregunta es verdadera, porque ciertamente, bueno, durante la colonia se generó primero que nada el tráfico de esclavos, ¿verdad? Que sí, de esclavos negros provenientes de África. Pero los que habitan o los descendientes de acá en el Ecuador, entonces eran sobrevivientes de esos buques que dejaban encallados por allí. ¿Ok? La influencia de la cultura afrodescendiente en Latinoamérica llega a través de la música y de la religión. Si nosotros vemos, ¿verdad?, la influencia afrodescendiente, nosotros lo primero que nos imaginamos es su música, su danza, sus bailes, ¿verdad que sí? Y por supuesto sus creencias a nivel religioso. Entonces esta pregunta es verdadera. Luego nos dice, en la cultura afroecuatoriana, la música y la danza se conjugan en el tambor y zampoña. Esta pregunta, fíjense, el tambor sí sabemos que es un instrumento tradicional muy representativo de la cultura afroecuatoriana, ¿verdad que sí? Pero la zampoña no lo es, es más un instrumento andino tradicional, ¿sí? Entonces, por eso esta pregunta es falsa. La siguiente nos dice, durante la colonia predominaba el monopolio comercial. Sí, el monopolio comercial es la organización del comercio beneficiando a pocos o a uno, ¿verdad que sí? Entonces sí tenía, en realidad España desarrolló un monopolio comercial. El arte sirvió para el propósito colonial de imposición de la cultura europea en América. Por supuesto que fue uno de los espacios, fue una de las formas, ¿verdad? Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los principales mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas. Proceso que en los colonos enfrentaron la dificultad de diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de esos pueblos. Entonces acá, bueno, cuando llegaron, por supuesto que sí, lo que nos dice acá es que las creencias que tenían nuestros indígenas, por supuesto que chocaron completamente con las creencias del europeo. Entonces ahí, por eso se habla de choque cultural, ¿sí? Entonces, porque no, en realidad no comprendieron nunca el avance cultural, arquitectónico, de organización, de estructura social que tenían los indígenas. Y por supuesto, al traer las armas y al traer, al ejercer dominio, pues lograron vencer, ¿sí? E imponer su cultura. El barroco fue un movimiento cultural como consecuencia de la reforma que se extendió por Asia desde el siglo XVII, fíjense. El barroco sí se extiende, ¿verdad que sí? A partir del siglo XVII y es consecuencia de la reforma, pues hacia donde se extiende es por Europa, no por Asia. Entonces, por eso esta pregunta es falsa. La siguiente me dice, la educación en la colonia fue un mecanismo para asegurar el privilegio de los españoles y sus descendientes. Acá, entonces, acá sí nos dicen cómo, entonces, a quién estaba dirigida la educación. Por supuesto, a los hijos de españoles nacidos en nuestras tierras, ¿verdad que sí? Entonces, y que era, como no era para todo el mundo, entonces se considera que sí, era un privilegio, ¿sí? Era una forma, un mecanismo para asegurar sus privilegios a quienes se les daba, por supuesto. ¿Y quiénes eran a quienes se les daban? Pues a los descendientes de españoles nacidos acá, a los criollos.
Los bandeirantes fueron piratas holandeses que dominaron la costa atlántica. Los bandeirantes provenían más que todo del área de Brasil, ¿verdad? Que sí, eran sí, cierta. Y tenían, por supuesto, se dedicaron por mucho tiempo al tráfico de indígenas y todo esto, pero en realidad provenían, era del área de Brasil. La misión geodésica francesa fue organizada y apoyada por el rey Luis XV para resolver la discusión en torno a la forma del planeta. Esta es una pregunta bastante interesante, fíjense, la misión geodésica francesa a través de la Real Audiencia de Quito fue realmente sí una expedición científica llevada a cabo en el siglo XVIII en los territorios de Ecuador para medir la distancia equivalente a 1 grado de latitud en el ecuador terrestre, ¿sí? Entonces, esa tenía como objetivo determinar la forma de la Tierra. Entonces, que se hizo por supuestamente a través de esto. Entonces, esta pregunta es verdadera, ¿sí? En la siguiente nos dice, el británico Charles Darwin fue quien formuló las bases de la teoría de la evolución, ¿sí? Entonces, Charles Darwin, en este caso, también llamado Carlos Darwin, si hablamos en hispano, ¿verdad? En lengua hispana, entonces nació el 12 de febrero de 1809, ¿sí? Y murió el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente y el primero, compartiendo este logro con Alfred Russell, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección la selección natural, ¿sí? Entonces, justificándola en su obra El origen de las especies, publicada en 1859. Por tanto, entonces, esta pregunta es verdadera, ¿sí? Vamos a la siguiente. Nos dice, el rol de la mujer en la colonia estaba sujeta a una sociedad patriarcal. Entonces estamos hablando para la colonia, ¿verdad que sí? Y si estaba sujeto a una sociedad patriarcal. ¿Qué es una sociedad patriarcal? En una sociedad patriarcal, por supuesto, predomina o tiene mayor autoridad el varón, ¿sí? Entonces, en todo lo que es el grupo social de ese espacio. Entonces, en la colonia, ¿quién tenía mayor autoridad, quién tenía mayor dominio? Lo tenía el hombre, ¿verdad? Por tanto, esta pregunta es verdadera. En la siguiente pregunta nos dice, Tupac Amaru II, ¿sí? Fue quien dirigió una de las rebeliones indígenas registradas durante el siglo XVIII en el Ecuador. Acá, fíjense, ¿quién fue Tupac Amaru II, verdad? Se le denomina José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, que es como se le denomina en quichua y representa hace referencia a una serpiente resplandeciente. Entonces fue un indígena y líder de la rebelión contra la colonia española que se dio en Hispanoamérica y se inició el 4 de noviembre de 1780. Esto exactamente 9 años antes de que surgiera lo que fue la revolución industrial, con la captura y posterior ejecución
de Tupac Amaru II, entonces finaliza esa rebelión dada en el virreinato del Perú. Entonces, fíjense, ¿por qué va a ser falsa esta pregunta? Porque en realidad no fue en Ecuador, ¿verdad? Fue en Perú donde se dio esa rebelión. En las siguientes dice, la revolución liberal de 1895 en Ecuador estuvo liderada sería por Gabriel García Moreno. Entonces, esta pregunta es verdadera, liderada por Gabriel García Moreno. No, ¿verdad que no? Esta pregunta es falsa porque precisamente no fue por Gabriel García Moreno por quien estaba liderada, sino por Eloy, ¿verdad? Por Eloy Alfaro. Seguimos a la siguiente y nos dice, uno de los lineamientos de la Revolución Liberal fue separar el Estado y la Iglesia. Ciertamente surge por una de las causas es precisamente el poder que tiene la Iglesia, ¿verdad que sí? Entonces, todo el espacio que tenía y la autoridad que tenía la Iglesia sobre la gestión del Estado. Entonces, uno de los lineamientos fue separar la separación del Estado y la Iglesia verdadera. En la siguiente nos dice, durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara empezó el auge petrolero en el Ecuador. Esta pregunta es verdadera. Fue durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara que se da ese auge petrolero del Ecuador. La Revolución Cubana, o en la Revolución Cubana, Ernesto Guevara fue de nacimiento cubano. No, Ernesto Che Guevara no era de origen cubano, era un argentino. Sí, fue un argentino. Ernesto Che Guevara acompañó durante toda la revolución, todo el inicio de la revolución cubana, a su máximo líder, que era Fidel Castro. Sí, entonces Fidel Castro sí era cubano, pero el Che Guevara era argentino y muere en Bolivia. Entonces, esta pregunta es falsa. En la siguiente nos dice, el decreto del feriado bancario fue durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Entonces, acá en Ecuador, recordemos el feriado bancario, ¿verdad? Entonces, fue durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Tenemos que no, ¿verdad? El 8 de marzo de 1999, el presidente Jamil Mahuac entonces decretó un feriado bancario y el congelamiento de los depósitos bancarios. Esta medida afectó a cientos de miles de personas del país y dio inicio a un descontrol económico e inflacionario al país, ¿verdad que sí? Entonces esta pregunta es falsa. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice, la Constitución actual del Ecuador fue aprobada durante la presidencia de Rafael Correa. Entonces, esta pregunta es verdadera. La Constitución tiene una vigencia del año 2008, ¿verdad que sí? Durante la presidencia de Rafael Correa Delgado. La siguiente pregunta me dice, la escuela liberal o clásica es una teoría política económica que ha influenciado en la vida política de América Latina desde el siglo XX. Entonces, fíjense, igual nos habla teoría política y económica. ¿Cómo ha influenciado? ¿Desde cuándo ha influenciado en América Latina? Tenemos que es verdadero y desde inicios del siglo XX.
En la siguiente nos dice, la globalización es el proceso creciente de creciente comunicación e interdependencia entre los países y tiene su origen en el siglo XIX. Esta pregunta es falsa, ¿verdad que sí? Porque se remonta se remonta sobre todo a otras fechas, ¿sí? Entonces acá es falsa. Porque la globalización es un proceso creciente, ciertamente esa es su definición e interdependencia entre los países, pero tiene su origen en realidad a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces allí. O más bien en la segunda mitad del siglo XX, es donde realmente tiene su mayor auge, porque aquí nos dice de creciente comunicación, entonces lo podemos ubicar en la segunda mitad realmente del siglo XX, no en el siglo XIX como se indica. Por eso es falsa esta pregunta, ¿sí? Continuamos. Entonces, fíjense acá, entonces, hasta acá dejamos lo que es las primeras 49 preguntas de este cuestionario. En una próxima clase estaremos entonces desarrollando las preguntas que tienen que ver con selección múltiple. Sí, hasta acá hemos desarrollado lo que son las preguntas relacionadas con verdadero y falso.